Les voy a ser sincero, y cuando digo sincero, lo hago con plena conciencia de que lo que voy a contarles puede sonar absurdo, delirante, incluso propio de una mente cansada y sugestionada por la soledad y la oscuridad. Tal vez piensen que exagero o que mi percepción me jugó una mala pasada. Sin embargo, lo que viví aquella noche no fue producto de mi imaginación. No fue fatiga, no fue un sueño. Lo que pasó, pasó. Y todavía hoy, al recordarlo, siento como si estuviera atrapado de nuevo en ese instante, como si siguiera dentro de aquella iglesia, con el aire enrarecido y las sombras acechando cada rincón. Era un domingo como cualquier otro. Mi vida, como sacerdote, en un pueblo pequeño y apartado, transcurre entre rutinas repetitivas. Levantarme al alba, orar en silencio, abrir las puertas del templo para que los fieles entren a confesarse antes de la primera misa. A veces cargan con culpas, otras con miedos, y mi deber siempre ha sido escucharlos con paciencia. Esa tarde, la misa de las 5 parecía transcurrir como tantas otras. Las mismas caras, los mismos rezos, los mismos bancos que crujen bajo el peso de cuerpos que buscan consuelo. Todo transcurría con calma, o al menos eso parecía en la superficie. Recuerdo muy bien que el aire estaba más denso de lo habitual. En un pueblo como este, las paredes gruesas de la iglesia pueden encerrar el calor sofocante de la tarde. Nada extraño, o al menos eso creí. Quizás, en realidad, era una advertencia, una señal que se mezclaba con el silencio solemne de los rezos, un presagio que yo ignoré. El sermón terminó, pronuncié la bendición final y los feligreses se levantaron lentamente. Al salir, intercambié algunas palabras con quienes suelen acercarse al sacerdote por una última recomendación o una pequeña petición. Doña Rosa me pidió bendecir la casa de su hermana. Los jóvenes del pueblo, como siempre, se quedaron charlando cerca de la puerta. Uno de ellos, Antonio, se me acercó para pedirme el salón parroquial. Todo parecía normal, todo parecía cotidiano. Pero en cuanto el último eco de las voces desapareció, algo cambió. El silencio en un templo vacío suele ser pacífico, pero esa vez era distinto. Había un peso invisible en el ambiente, una sensación punzante que se clavaba en mi estómago. El espacio inmenso se volvió opresivo, frío, casi hostil. Y entonces, mientras recogía velas y apagaba luces, lo escuché. Un golpe leve, casi imperceptible, contra una de las puertas laterales. Me detuve. Pensé que tal vez algún feligrés había olvidado algo. Caminé hacia la nave, pero no había nadie. Me convencí de que tal vez era el viento, pero no recordaba haber dejado ninguna ventana abierta. Estaba por volver a mis tareas, cuando el sonido regresó. Esta vez era más claro. Un arrastrar lento, pesado, como si algo se deslizara sobre las losas del suelo. Un frío inexplicable recorrió mi espalda. El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco dentro de mi pecho. La iglesia está vacía, me repetí, pero el sonido seguía ahí. ¿Podría ser un joven escondido, buscando hacerme una broma? La idea era lógica,
Pero mi instinto gritaba otra cosa. Aquello no era humano. Decidido a resolver el misterio, caminé hacia la parte trasera del templo, donde el confesionario y la sacristía quedaban envueltos en penumbras. Apenas unas velas encendidas proyectaban sombras alargadas en las paredes. Y entonces lo vi. En el último banco, de pie, había una figura inmóvil, una silueta que hasta ese momento había pasado desapercibida. Pensé que sería algún muchacho que se había quedado dormido, esperando el momento de escabullirse sin que yo lo notara. Me acerqué con calma, intentando sonar firme pero amable. «Disculpa, hijo. La misa ya terminó. Silencio. Ningún movimiento. Ningún gesto». Avancé un poco más. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era normal. La figura no correspondía a ningún rostro conocido. No era un feligrés, no era nadie del pueblo. Vestía oscuro, casi fundiéndose con las sombras. Su postura era rígida, demasiado tensa, como si el cuerpo estuviera congelado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que no tenía rostro. A pesar de estar a tan solo unos metros, la luz de las velas parecía negarse a iluminarlo, como si la oscuridad lo protegiera, como si absorbiera cualquier resplandor que intentara alcanzarlo. Un escalofrío me recorrió entero. Me obligué a mantener la calma, buscando explicaciones. Tal vez un vagabundo, tal vez alguien que necesitaba refugio. Con voz un poco más preocupada, pregunté, ¿se encuentra bien? Fue en ese instante que todo cambió. Un hedor nauseabundo impregnó el aire, tan fuerte que tuve que cubrirme la boca para no vomitar. El olor no era humano. Era putrefacción pura, como carne corrompida, como muerte estancada. Y entonces, la figura levantó la cabeza. Lo que vi no tenía explicación. Sus ojos, o lo que debería haber sido ojos, eran pozos vacíos, un abismo que devoraba la luz. No había reflejo, no había vida, no había nada. Era un vacío absoluto que parecía succionar la realidad misma. Y su boca, entreabierta, pero muda, como si al abrirse del todo pudiera liberar algo que yo no estaba preparado para escuchar. El terror se apoderó de mí. Instintivamente, busqué el crucifijo en mi sotana. Lo apreté con fuerza, pero el metal estaba tan helado que sentí como si drenara la poca esperanza que quedaba en mi interior. Y en ese momento lo comprendí. Lo que tenía frente a mí no era humano. No era un alma descarriada. Era otra cosa. Retrocedí, temblando. Y fue entonces cuando lo vi moverse. No caminaba, no daba pasos, se deslizaba como si no pesara nada, como si sus pies nunca rozaran el suelo. Un movimiento antinatural que me heló hasta los huesos. Sentí que el fin me alcanzaría ahí mismo, en el corazón de la iglesia. Con la voz quebrada, levanté el crucifijo frente a mí y grité, «¡Detente ahí, en el nombre de Dios!». Esperaba que se frenara, esperaba que se desvaneciera, pero lo que ocurrió fue mucho peor. La figura comenzó a reír. No era una risa humana, era un eco que vibraba en el aire, que surgía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Como si la iglesia entera se burlara de mí.
Y en ese instante comprendí que lo que estaba viviendo era solo el comienzo. La risa, ese eco distorsionado que no provenía de una boca humana, sino de cada rincón del templo, fue lo primero que me hizo comprender que estaba en un terreno que no podía controlar. La iglesia, mi refugio, mi lugar sagrado, parecía haberse transformado en un escenario de burla. El sonido rebotaba en las paredes, multiplicándose, como si fueran decenas de voces, riéndose al unísono de mi impotencia. Yo conocía los relatos. Todo sacerdote, en su formación, escucha historias de exorcismos, de encuentros con lo inexplicable. Pero siempre los había considerado relatos lejanos, exageraciones de tiempos pasados o sucesos aislados que rara vez tocan la rutina de un cura de pueblo. Y sin embargo, ahora estaba allí, solo, frente a algo que no pertenecía a este mundo. Mi mano temblaba sujetando el crucifijo, pero no me atreví a bajarlo. La figura seguía avanzando, deslizándose sobre el suelo, deformando el aire con su simple presencia. El hedor de putrefacción se hacía cada vez más intenso, tanto que sentía que el estómago se me revolvía. Cada respiración era un tormento, como si el aire estuviera contaminado, envenenado por esa cosa. Con voz quebrada, intenté pronunciar las palabras que recordaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te vayas. La criatura se detuvo apenas un instante. Fue mínimo, casi imperceptible, pero lo noté. Su cuerpo rígido se estremeció, como si mi voz hubiera logrado rozarlo. Esa reacción me dio una chispa de esperanza. Continué, murmurando las oraciones atropelladamente, mezclando miedo con fe. Pero cada palabra era respondida con una distorsión en la figura. Su cuerpo comenzó a retorcerse de maneras imposibles. Sus brazos se doblaban en ángulos quebrados. Sus piernas parecían estirarse como si fueran de goma. Su silueta se alargaba y encogía como si estuviera hecha de sombras líquidas. Era antinatural. Era el mismísimo caos tomando forma frente a mí. Y lo peor era su rostro. Ese abismo oscuro, que debería haber sido un par de ojos, se deformaba cada vez que pronunciaba el nombre de Dios. No lo soportaba. Era como mirar el vacío mismo, un vacío que parecía devolverme mi propio miedo amplificado. Las velas comenzaron a apagarse, una tras otra, como si la oscuridad quisiera adueñarse por completo del templo. El último resplandor titilante se extinguió, dejando la nave sumida en una penumbra casi total. Solo un débil resplandor de la luna se filtraba por las vidrieras, proyectando figuras distorsionadas sobre los muros. El frío se volvió insoportable. Sentía como si miles de agujas heladas atravesaran mi piel, como si cada bocanada de aire cortara mis pulmones. La iglesia entera se estremecía. Juraría que el suelo vibraba bajo mis pies, como si respondiera al odio de esa cosa. El instinto me gritaba que corriera, que huyera hacia la puerta y dejara atrás todo. Pero sabía que si lo hacía, no escaparía. Esa entidad me seguiría, me cazaría y, peor aún, pondría en peligro a todo el pueblo. No podía permitirlo.
Aunque estuviera solo, aunque no supiera cómo vencer, debía resistir. «Por la sangre de Cristo, te ordeno que te vayas», grité con todas las fuerzas que quedaban en mí. Y entonces ocurrió algo inesperado. La figura se detuvo, su risa se apagó. El silencio cayó de golpe, como una losa. Un silencio antinatural, tan pesado que me hizo doler los oídos. La criatura permaneció inmóvil, temblando ligeramente, como si algo invisible la frenara. Yo no podía creerlo. Por primera vez, desde que había aparecido, sentí que mis palabras surtían efecto. Continué rezando. Cada frase era un suplicio arrancado de mi garganta temblorosa, pero me aferraba a ellas como quien se aferra a la única cuerda en medio de un abismo. Y cada oración parecía doblegar, aunque fuera un poco, la resistencia de esa cosa. Pero la victoria no era total. La criatura, aunque detenida, comenzó a retorcerse de manera más violenta. Sus movimientos ya no eran lentos, sino espasmódicos, como si algo en su interior luchara por liberarse. La sombra de su cuerpo parecía expandirse, proyectándose sobre las paredes, deformando los vitrales, cubriendo los santos tallados, como si quisiera devorarlo todo. El hedor alcanzó su punto máximo. Era insoportable, sofocante, como respirar dentro de una tumba abierta. Mis ojos lagrimeaban, mi cuerpo temblaba, y aún así seguí rezando. Sabía que si me detenía un segundo, esa cosa terminaría conmigo. Entonces, en un instante que jamás olvidaré, la figura habló. No fue con palabras humanas, no fue con un idioma que pudiera reconocer. Fue un murmullo grave, gutural, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo desde lo profundo de la tierra. No entendí las frases, pero las sentí. Eran amenazas, advertencias, maldiciones que se clavaban directamente en mi mente, retorciendo mis pensamientos. Me llevé las manos a la cabeza, intentando bloquear aquel murmullo, pero era inútil. Retumbaba dentro de mi cráneo como un eco imposible de acallar. A punto estuve de sucumbir, de rendirme. Pero entonces recordé algo. La fe no es ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo. Con un grito desesperado, levanté el crucifijo hacia la figura y recité las palabras con toda la fuerza que quedaba en mí. Por la cruz de Cristo, te expulso de este lugar. Y ahí ocurrió lo imposible. El murmullo se detuvo, la figura se congeló, y por primera vez, en medio de aquella penumbra insoportable, la entidad pareció retroceder. No mucho, apenas un paso, pero suficiente para demostrar que estaba siendo herida, que algo dentro de ella reconocía la autoridad del nombre que invocaba. El ambiente entero vibraba. El suelo, las paredes, el aire, todo parecía al borde de colapsar. Era como si la iglesia hubiera quedado atrapada en un choque entre dos fuerzas invisibles. Yo, exhausto, apenas sostenía el crucifijo. La figura, deformada, convulsionaba como una sombra en agonía. Las últimas palabras de mi oración salieron atropelladas, apenas audibles. Y entonces ocurrió. La criatura se desmoronó. Su silueta comenzó a disolverse en la oscuridad. Como humo,
que se desvanece en la nada. Pero antes de desaparecer por completo, levantó el rostro hacia mí una última vez. Lo que vi me persigue hasta hoy. No eran ojos humanos, eran grietas abiertas hacia un vacío sin fin, pozos oscuros que parecían arrastrarme hacia ellos. Y sin pronunciar palabra, supe lo que quería decirme. Aquello no había terminado. Esa noche solo había sido una advertencia, una promesa. Y en cuanto se desvaneció por completo, me desplomé en el suelo. El aire regresó a mis pulmones como un golpe seco. La iglesia quedó en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio contaminado, un eco de lo que había ocurrido, un recordatorio de que algo había cruzado el umbral de lo sagrado. Yo había resistido, pero no había vencido. Cuando la figura finalmente se desvaneció, mi cuerpo entero se desplomó en el suelo. Sentí como si hubiera perdido todas mis fuerzas en un instante, como si la energía que me mantenía en pie hubiera sido arrancada con violencia. El aire volvió a llenar la iglesia de golpe, casi como un estallido. Era respirable otra vez, y sin embargo, estaba impregnado de un silencio pesado, cargado, como si todavía llevara la huella de esa presencia. Me arrodillé frente al altar, el crucifijo aún apretado en mi mano. Mis dedos estaban rígidos, agarrotados por la tensión. No sabía qué hacer. Las oraciones que tantas veces había repetido de memoria, ahora me parecían huecas, ineficaces. Rezar, en ese momento, no era una acción automática, era un grito de auxilio desde el fondo de mi alma. Pero esta vez, no pedía por mi pueblo, ni por mi iglesia, ni por los pecados que otros cargaban. Rezaba por mí, porque sabía que lo que había enfrentado esa noche no era una simple ilusión, ni un mal sueño. Era algo real, y lo peor de todo, era algo que no se había ido del todo. Con pasos temblorosos, me levanté y recorrí la nave principal. El lugar estaba vacío, las velas apagadas. La tenue luz de la luna se filtraba por las vidrieras, dibujando siluetas deformes en las paredes. No había rastro de la figura, no había ni un solo indicio físico de lo ocurrido. Era como si nada hubiera pasado, y sin embargo, yo lo sabía. Había algo roto en aquel lugar, una grieta invisible que no podía verse, pero que se sentía en cada rincón. Como si lo sagrado hubiera sido mancillado, como si esa noche se hubiera abierto una puerta que nunca debió abrirse. Salí de la iglesia con el crucifijo en la mano y regresé a la casa parroquial. Afuera, el pueblo dormía plácidamente, ajeno a lo que había ocurrido. Para ellos, había sido un domingo más, un sermón más, una misa más. Nadie sospechaba que mientras descansaban tranquilos, en el corazón de la iglesia había ocurrido algo que escapaba a toda lógica. No le conté nada a nadie. ¿Cómo podría? ¿Quién me creería si yo mismo apenas podía comprenderlo? Pero desde entonces, cada vez que entro en ese templo, siento una mirada desde las sombras, como si aquella entidad hubiera dejado una huella, como si me observara, esperando el momento justo para volver. Y lo más perturbador es que cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verlos, esos pozos de oscuridad, esos no ojos que parecían abrirse hacia el vacío absoluto, ese rostro
que no era rostro, devolviéndome la promesa de que esto solo fue el comienzo. Yo sobreviví a esa noche, pero la lucha aún no ha terminado. Quizás lo más aterrador de todo no es la figura misma, sino la certeza de que lo inexplicable no necesita anunciarse. Puede irrumpir en cualquier momento, en los lugares más sagrados, en los espacios que creemos seguros. Puede aparecer cuando bajamos la guardia, cuando estamos solos, cuando pensamos que la rutina nos protege. Y lo que enfrenté aquella noche no fue un accidente, fue una advertencia. Porque si algo aprendí de esa experiencia, es que el mal no siempre busca poseer. A veces, solo busca recordarnos que está ahí, esperando. Y ahora, déjenme preguntarles a ustedes, ¿creen que lo que se manifestó en esa iglesia fue una simple alucinación nacida del cansancio? ¿O fue realmente una entidad de otro plano que logró atravesar el umbral de lo sagrado? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Quiero leer sus teorías. Y si quieren conocer más relatos ocultos, más historias donde lo inexplicable se vuelve real, no olviden suscribirse y activar la campanita. Porque aquí, en Conspiración Desconocida, seguimos revelando lo que muchos prefieren callar. Esto apenas comienza.